Saludo, querida familia, qué gozo volvernos a encontrar en este tiempo de miércoles en la tarde, tiempo de oración, tiempo de adoración, de testimonios y de gozarnos en la palabra del Señor. Quiero que en este momento todos ustedes que están conectados con nosotros piensen en una guía sencilla que nos da la palabra para orar. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que oremos en esta tarde confiando solamente en Jesucristo, nuestro representante frente a Dios, nuestro mediador. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos ante tu presencia, uniéndonos en la hermosa comunión que tenemos los hijos de Dios, con todos aquellos que están ahora, Señor, a través de la internet, a través de cualquier plataforma, conectado con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pido por aquellos que están afectados en su salud, que tú obres sanidad en sus vidas. Pido por aquellas familias que están sufriendo haber despedido a un familiar en estos días, haber perdido un familiar. Ruego en el nombre de Jesús que el consuelo tuyo sea con ellos. Y ruego por todos aquellos que están trabajando en medio de esta crisis por ayudar a la gente con su salud, con sus necesidades materiales, especialmente por la iglesia que está proveyendo la ayuda espiritual y de todo tipo al corazón de la gente. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos. Saludos mis amigos de Prestonwood en español. Aquí les envía un caluroso abrazo su amigo Ricardo Rodríguez. En estos tiempos en que estamos viviendo, más que nunca nos conectamos a través de estas redes sociales para dejarles saber que no estamos solos. No solamente estamos juntos, unidos en todo este proceso que estamos atravesando, sino que tenemos a un Dios que también está con nosotros y ha sido fiel. Les invito en esta etapa de sus vidas, más que todo a ser fieles, a unirse con sus amigos, familiares a través de las redes y más que todo con su iglesia, con Prestonwood, su pastor. Estén al tanto, enlazados a través de las redes sociales, porque esto pasa, algo grande Dios tiene, lo mejor está por venir. Dios tiene todo bajo control. Yo quisiera levantar una oración por aquellos que tienen familiares que están atravesando momentos difíciles, tal vez enfermos con este virus en sus países. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre estos cuerpos, sobre estas vidas, mi Dios. Lo hacemos así porque tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Te pido que tú pongas tu mano sanadora, Padre, sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, así como lo ha dicho tu palabra, lo creemos, Señor, conforme a tu voluntad, tu propósito. Padre, trae sanidad a estas vidas, estos familiares, estos amigos están atravesando esta terrible situación. Creemos, mi Dios, que tú tienes todo bajo control. Padre, que algo grande viene para nosotros. Tú tienes un plan. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí de parte de nuestra familia, mi esposa Susana, mis hijas, les enviamos un abrazo fuerte. Estamos siempre orando por ustedes. Estamos siempre con ustedes en nuestros corazones. Y quiero dejarles con esta canción que dice así: para los de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar, en esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar. Escucha, dice:
Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Esto es para ti, dice así: para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta, escuchar. Dios en el silencio sigue orando, nunca fallará, nunca fallará. No, no. Dios no falla, iglesia. Les amamos, muchas bendiciones. Un abrazo, Pastor Hilberto, a toda la familia igual. Bendiciones, chao. Qué hermoso poder adorar y cantar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por haberse conectado de diferentes ciudades y diferentes países. Este es el tiempo de testimonio de lo que Dios está haciendo en medio de esta situación, porque Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando y Dios se sigue manifestando, y la iglesia sigue avanzando y sigue caminando. Este fin de semana que pasó fue un tiempo precioso donde como iglesia pudimos bendecir a 100 hogares dando una comida especial que una familia donó para la iglesia. Y uno de los testimonios fue que al poder llevar esa comida a una familia, sale esta familia y dice: pastor, nosotros nos estamos acercando hace poco a la iglesia, somos nuevos, dice, pero esta comida llega en el momento que más lo necesitábamos. Mi esposo y yo estamos hace 3 semanas sin poder trabajar, pero gracias por pensar en nosotros, gracias por acordarse de nosotros. Y entregamos esa comida, pero yo le dije: dame la oportunidad de poder orar por ti. Y en ese momento, cuando me puse a orar por esta familia, las lágrimas comenzaron a caer. Cuando comenzamos a orar por paz, cuando comenzamos a orar por sustento y por provisión, esta familia, este matrimonio comenzó a llorar de gratitud, sabiendo que Dios siempre provee y Dios está al alcance de nosotros en el momento que más necesitamos. De eso tenemos un montón de testimonios más de personas que nos han mandado mensajes diciendo: gracias porque podemos sentir el amor de Dios a través de la iglesia y a través de los hermanos. Qué bonito es saber que Dios sigue trabajando. Y como iglesia no estamos detenidos, estamos avanzando. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, y está actuando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos ser tu voz, podemos ser tus manos y podemos ser tu corazón. Y como iglesia podemos bendecir y podemos ayudar al necesitado. Gracias, Señor, porque hay cientos de testimonios de cómo esta comida fue de bendición, de cómo esta comida llegó en el momento justo, de cómo estas personas necesitaban y nosotros pudimos llegar. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder servirte. Y es un privilegio poder ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y poder ver cómo tu iglesia ora, cómo tu iglesia avanza, cómo tu iglesia intercede, cómo tu iglesia está dispuesta a servir al necesitado y al servir al prójimo. Querido Dios, gracias.
Sigue dándonos de tu paz, síguenos dando de tu amor, de tu consuelo, de tu fortaleza, y sabiendo que tú, Dios, eres nuestro Dios y nuestro proveedor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, sigamos adorando juntos. Recuerdo cuando niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez como lámpara a mis pies cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, yo sé que piensas que tu historia acaba, que el final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te rindas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Yo lo creo. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas. Algo grande viene para ti. Lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. Algo grande Dios tiene. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, yeah. Qué bueno es poder adorar al Señor, poder juntos orar y escuchar de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, a través de nuestra iglesia y aún en nuestra ciudad. En el día de hoy quiero comenzar una nueva serie a la cual he titulado Fundamentos de la Fe en Familia. En tiempos como este que estamos viviendo, nos hemos visto forzados a vivir nuestra fe bajo el techo de nuestra casa. Y para algunos de nosotros esto ha sido un reto. Ha sido un reto porque estamos acostumbrados a vivir la fe en la iglesia, en esa gran celebración de adoración donde un pastor nos predica la palabra. Pero he estado pensando, ¿para qué Dios ha permitido este tiempo? ¿Qué provecho podemos sacar de este tiempo donde nos hemos visto forzados a vivir nuestra fe en casa? Me puse a estudiar la palabra del Señor y me di cuenta que en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la fe tenía dos escenarios para vivirse. Número uno era el escenario privado, era el escenario personal, familiar, y número dos era el escenario
público, era la gran congregación. Lo interesante que si miramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos más referencias en el Antiguo y el Nuevo Testamento de personas que vivieron la fe en privado bajo el techo de su casa, que de personas que vivieron la fe en grandes auditorios y en lugares públicos. ¿Qué nos pasó, iglesia? ¿Qué nos pasó, cristianos? El mundo moderno nos puso a vivir la fe públicamente, dependiendo de grandes celebraciones, dependiendo de grandes auditorios. Pero si miramos la fe en la Biblia, fue una fe muy personal y privada. Lo que quiero hacer en esta nueva serie es volver a las raíces bíblicas de la vida de fe en privado que se refleja en público. Me viene a la mente las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve y escucha en los secretos te recompensará en público. ¿Qué significa esto? Que aún Jesús enseñó a sus seguidores a que su vida privada con Dios era más importante que su vida pública en Dios. Entonces, quiero decir esto: muchas veces, por el agitado ritmo de la vida que llevábamos, no teníamos tiempo para estar en privado con Dios, y dependíamos de venir a la iglesia el domingo, a una gran congregación con cantos maravillosos, donde un pastor como yo o otro abría la palabra de Dios y compartía. Pero hoy quiero empezar esta nueva serie diciéndote: la fe que vivimos en privado es la fe que nos mantendrá firmes y parados en medio de esta tempestad. Quiero enseñarte algunos principios por 7 semanas de cómo vivir la fe de manera personal, de manera familiar, y cómo esta fe puede afectar tu alrededor. Quiero empezar por el primer matrimonio que tuvo que ejercer su fe en el libro de Génesis, y voy a usar casi todo el libro de Génesis para encontrar un patrón contigo de 3 cosas que debemos como creyentes retomar para volver a tener familias que vivan la fe bajo el techo de la casa de una manera poderosa. Primer matrimonio es el matrimonio que se encuentra en Génesis capítulo 1 y 2 y 3. Es el matrimonio de Adán y Eva. Adán y Eva no tenían el privilegio de una congregación, de un ministerio de adoración y de alabanza. No tenían pastor. ¿Qué tenían? Adán y Eva fueron la primera familia creada por Dios, 2 personas en comunión estrecha con Dios. Leyendo la palabra del Señor, si puedes buscar conmigo en Génesis capítulo 1, verso 28, dice la palabra del Señor: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escuchen otra vez: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os será para comer. Y sigue dando instrucciones. Ahora, escuchen bien: el primer matrimonio creado por Dios, perfecto, en un mundo perfecto, Dios tiene que decirle cuál es el plan. Ellos tienen que escuchar la voz de Dios, y Dios les tiene que decir cuál es la agenda. Vivían en un mundo perfecto, eran creados perfectos. Interesante, hombres, Adán tenía una mujer perfecta. Mujeres, Eva tenía un esposo perfecto. Y aún con un matrimonio perfecto, en un mundo perfecto, creado por Dios, el hombre y la mujer necesitan escuchar la voz de Dios para poder caminar. Quiero decirte, la primera pauta que quiero compartir para poder vivir nuestra fe en privado y de manera personal, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios.
Hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Nos levantamos a prisa, corremos al trabajo, escuchamos las noticias, escuchamos la gente, escuchamos la filosofía de este mundo. Nos bombardean los medios. Pero para poder vivir una fe que sea fuerte, el primer paso es escuchar la voz de Dios. Piensen en esto. Después miramos en toda la Biblia. Segundo personaje de la Biblia, Abel y Caín. Abel y Caín no tenían una gran iglesia, una gran congregación, un coro, un ministerio de alabanza. Tenían un padre y una madre que habían experimentado a Dios, que habían experimentado la gracia de Dios, porque después de la caída, escuche bien, en Génesis capítulo 3, la palabra nos vuelve a decir: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al aire del huerto del día. Aún en la caída, Adán y Eva necesitaban oír la voz de Dios. Aún el hombre caído necesita oír la voz de Dios. ¿De dónde aprendió Abel y Caín, mis queridos hermanos, a adorar a Dios? No lo aprendieron de un seminario, no lo aprendieron de una iglesia, lo aprendieron de cómo sus padres adoraban al Dios que les había creado, que les había perdonado, que les había redimido en Génesis 3. Y ahora en Génesis 4 encontramos que los hijos de Adán y Eva están adorando. ¿Por qué? No estaban viviendo la fe en público, están viviendo la fe que heredaron de sus padres. Quiero decirte, es tiempo de que nuestros hijos aprendan, aún de nuestros errores, la gracia de Dios. Que nuestros hijos nos vean a nosotros viviendo la fe. Porque lo que nuestros hijos van a aprender no es lo que le van a enseñar en la iglesia, en una gran congregación o en un salón de escuela dominical. Es lo que ven a sus padres hacer. A sus padres imperfectos, a sus padres con pecados, a sus padres con dificultades, a sus padres con luchas. Porque no van a aprender cómo son sus padres, van a aprender cómo es el Dios de sus padres. ¿Cómo vivir la fe en privado? En primer lugar, necesitamos escuchar la voz de Dios. La segunda cosa, si nos damos cuenta, Abel y Caín están trayendo sacrificios a Dios. ¿De dónde aprendió Abel y Caín a traer sacrificios a Dios? De Adán y Eva, que sacrificaban y adoraban a Dios. La segunda cosa que tiene que haber en una vida personal para poder tener una fe firme en el hogar, no es solamente una vida de escuchar la palabra de Dios, sino una vida de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración es la respuesta del creyente a su Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace. El segundo pilar que nosotros, para tener una fe firme en casa de manera personal, debemos practicar es la adoración. Reúnete con tu Dios, encuéntrate con Él en tu cuarto, en tu aposento, y comienza a adorarle por lo que Él es y por lo que Él hace. Después de haber leído su palabra y escuchar su voz en su palabra, tienes muchas razones por las cuales adorarle. En tercer lugar, quiero seguir mirando personajes del libro de Génesis. Después que salimos de aquella primera familia de Adán y Eva, con sus caídas, con sus pecados, Abel y Caín, con su adoración, aún con pecados y problemas, encontramos que viene en el próximo capítulo una generación de hombres que empiezan a morir. Y si vemos, yo le he llamado a este capítulo, en el capítulo 5, la generación de los que mueren. Y vemos nombres: y vivió Sed después que engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Enoc y vivió. Y entonces encontramos una generación de gente que muere. Pero escuche bien, hubo alguien que no murió, se llamó Enoc. ¿Y por qué Enoc no muere? Dice, verso 22 de Génesis 5: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Lea el verso que viene: y fueron todos los días de Enoc 365 años y caminó, verso 24, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Encontramos a alguien que en una generación que muere, no muere. ¿Por qué?
porque la palabra enseña que caminó con Dios. Y yo creo que este es el tercer pilar para tener una fe fuerte que se puede reflejar en público, pero que nace en casa. Es tu caminar con Dios. Es esa obediencia a su palabra. Estamos llamados a escuchar su palabra para obedecerla. Estamos llamados a escuchar su palabra para adorarle por lo que aprendemos. Pero como respuesta, la obediencia, y puedes anotar esto, el tercer pilar es la obediencia a esa palabra. Todavía no estamos hablando de tu familia, todavía no estamos hablando de tus hijos, de los que viven contigo, de tu esposa, si eres un hombre. Estamos hablando de ti personalmente. Si quieres tener una fe fuerte en privado, hay 3 cosas que quiero compartir. Número 1 es: escucha la palabra de Dios. Pasa tiempo en la palabra, ahora mejor que nunca. Muchos que no pueden ir al trabajo, muchos que no tienen que ir a casa de un amigo porque nadie te quiere recibir en su casa. Es tiempo de estar en la palabra. Número 2, es tiempo de empezar a adorar a Dios. Cultivar una vida de adoración personal fortalecerá tu fe. Y número 3, una vida de caminar con Dios, que en otras palabras se traduce obediencia. Puedo seguir mencionando personajes de la Biblia. Por ejemplo, Noé escuchó la voz de Dios y tuvo que construir un arca cuando parecía locura. Noé adoró a Dios y obedeció a Dios y entró en el arca y pasó mucho tiempo en el arca. Un hermano me decía: pastor, estamos como en el arca, no podemos salir a ningún lado. ¿Qué hizo Noé en el arca todo ese tiempo? Tenía su familia. A lo mejor había algunos pleitos familiares porque la convivencia se empezó a hacer difícil. Toda una familia encerrada en un arca con un montón de animales. O Noé empezó a adorar y a depender a Dios y a recordar las promesas que Dios le había hecho cuando todavía estaba en la tierra. ¿Sabes qué? En este tiempo es tiempo de estar en el arca. Es tiempo de estar con la familia. Es tiempo de estar con los que amas. Es tiempo de seguir pensando en su palabra, adorando su nombre y obedeciéndole más que nunca. Después Noé, cuando sale del arca, adoró a Dios y Dios hizo un compromiso con él. ¿Qué me dicen de Abraham? Aquel hombre que Dios le llamó a salir de su tierra y de su parentela. Tuvo que oír la voz de Dios, tuvo que obedecer la voz de Dios y empezó a hacer altares para adorar a Dios. Nunca tuvo una gran congregación, nunca tuvo un templo, nunca tuvo el santuario, nunca tuvo el tabernáculo. Tenía su familia y su Dios. Pero Abraham fortaleció su fe. ¿Fue perfecta? No, como la tuya y la mía no lo es. Cuando el hambre vino a Canaán, se sintió solo y fue a Egipto. Mintió, hizo cosas que no debía hacer, pero seguía caminando con su Dios. ¿Y qué me dicen de José? De aquel hijo preferido del padre, que llegó el momento que le tocó vivir su fe sola. Cuando fue vendido y traicionado por sus hermanos y enviado a Egipto, a un lugar con un nuevo idioma, con una nueva cultura, con una nueva comida. Era ahí en privado donde José tenía que seguir confiando en su Dios, escuchando su palabra, adorando su nombre y obedeciendo sus mandamientos. Llegó el momento que José se vio en la prisión, donde nadie apoyaba su fe, pero ahí José pudo vivir su fe a tal punto que Dios se manifestó a él en sueño, en revelación. Llegó el momento que José, en una tierra extraña, tuvo 2 hijos y le puso nombres que hablaban de su Dios. ¿Y qué me dicen de Daniel? Que mientras estaba cautivo en Babilonia, propuso no contaminarse con la comida del rey. Y cuando el rey hizo un edicto, dice la palabra del Señor, que como solía hacer siempre, sin una iglesia, sin una congregación, sin un gran número de gente que creía en lo que él creía, entró como siempre a su cuarto y cerrada la puerta, comenzó a orar y comenzó a recibir de Dios y comenzó a adorar a su Dios. ¿Y qué me dicen de Jesús? Que solo contaba con una congregación de 12. Y que en los momentos de más intimidad a veces solo llevaba 3. Que sus discípulos se quedaban dormidos o entraban en la barca, pero él de manera personal se comunicaba con el Padre. Que cuando aún los discípulos dormían, según nos dice Marcos capítulo 1, verso 35 en lo adelante, muy de mañana se levantaba y oraba, y allí sus discípulos lo encontraban, escuchando la voz del Padre
y hablando con el Padre. ¿Qué me dicen cuando Jesús estuvo en el agua para ser bautizado por Juan? Fue cuando escuchó la voz del Espíritu Santo diciendo: este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. De ahí salió impulsado por el Espíritu al desierto y estuvo solo viviendo su fe. Y después de 40 días escuchando aquella voz, ayunando, alabando y orando, pudo vencer la tentación. ¿Sabes por qué? Porque las victorias en público se ganan en tu vida privada. Tal vez en este tiempo has tenido que encerrarte. Es la fe en privado la que te hará tener victoria en público. Es mi deseo que uses estos 3 pilares. ¿Qué me dices de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros discípulos, que nunca gozó de auditorios, se tenían que reunir escondidos porque estaban bajo persecución, y a veces solo 10 o 12 en una casa? Pero nunca la fe falló. ¿Por qué? Porque la fe no depende del escenario público, depende de tu vida privada. Quiero cerrar con una ilustración. Hace un tiempo tomé una botella de agua y una botella de Coca-Cola en mi mano. Al sacudir la botella de agua con fuerza, la abrí y nada pasó. El agua se mantenía ahí. Hice lo mismo con la botella de Coca-Cola, y al sacudir la botella de Coca-Cola con fuerza en mi mano, al abrirla, todo salió. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay dentro de ti, cuando la vida te sacude, va a salir. Muchas veces, si no pones dentro de ti, en tu tiempo privado, a Dios, su palabra, la adoración y la obediencia, cuando sales, la gente lo va a notar. Es mi deseo que me ayudes a compartir con otros esta serie y que podamos empezar a poner los fundamentos para vivir nuestra fe en nuestra familia. Dios te bendiga, y recuerda, la palabra de Dios, la adoración a Dios y la obediencia a su palabra son los 3 primeros pilares para tener fundamentos fuertes para vivir nuestra fe en nuestras familias. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para continuar con esta serie. Sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Esto es para ti, dice así: para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta, escuchar. Dios en el silencio sigue orando, nunca fallará, nunca fallará.